Ok. Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Vamos a listar acá. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica, su definición, significa interpretar, explicar o esclarecer. O sea, la hermenéutica es el arte de interpretar, explicar o esclarecer. El término de hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneia, que significa interpretar. A ver, muchas veces nosotros utilizamos esta palabra, ¿no? No le entiendo a esa hermenéutica, o explícame qué significa la hermenéutica. Entonces la hermenéutica es interpretar, y lo que nosotros vamos a hacer es interpretar el texto bíblico. Se usa en Juan 1:38, ahí habla y abajo dice maestro. Juan 1:38 hemos hablado. Tradicionalmente se ha utilizado para el arte de interpretar escritos de todo tipo, antiguos, clásicos y jurídicos. O sea, la hermenéutica, hermano, no simplemente o no es solamente interpretar la Biblia. La hermenéutica, como habla acá, es el arte de interpretar, explicar o esclarecer. Se utiliza en todos los aspectos, en todos los ámbitos se lo utiliza. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la hermenéutica bíblica, el arte de interpretar a la Biblia. Entonces, la hermenéutica es el conjunto de reglas y principios necesario para interpretar correctamente la Biblia. Hay muchos errores, muchos pastores, muchos líderes religiosos que lastimosamente eh, han utilizado la palabra de una mala manera. Todo el mundo, hemos hablado, puede interpretar la Biblia, pero no toda interpretación es correcta. Esto es interesante. Todo el mundo es muchas veces cuando se ponen a discutir, ¿no? Cuando se ponen a discutir la palabra y hay temas teológicos bastante puntuales en que la gente empieza a, a discutir y empieza a utilizar la hermenéutica, a explicar, esclarecer, interpretar. Y muchas veces cada uno no interpreta según su manera, según su forma, según su manera de pensar. Y a consecuencia de eso, es que hay muchas sectas, muchos movimientos religiosos hoy en día. ¿Por qué? Porque se agarraron un texto y lo utilizaron como pretexto para ganar algo, para enfocarse en algo. Entonces, la hermenéutica es un conjunto de reglas y principios necesarios para interpretar la Biblia correctamente. La Biblia debe ser interpretada porque es un mensaje de Dios comunicado a los seres humanos en un contexto y lenguaje humano. Fue escrita para nosotros, pero no a, fue escrita para nosotros, pero no a nosotros. ¿Qué significa esto? Fue escrita para todo el mundo, fue escrita para nosotros, pero no fue destinada a nosotros. Nosotros fuimos injertados. La palabra fue escrita para el pueblo judío de ese tiempo. Pero como nosotros, el Evangelio nos alcanzó, entonces fuimos fuimos reinjertados al mundo cristiano, entonces ya la palabra es para nosotros. ¿Por qué más necesitamos la hermenéutica? Explicar, esclarecer, interpretar, porque fue escrita por más de 40 hombres en un lapso de 1500 años, en una geografía distinta, en una
cultura distinta, costumbre distinta, años, miles de años distintos. Y lo más importante, que no fue escrita en nuestro idioma, sino fue escrita en otros idiomas, que usted ni yo lo dominamos o lo hablamos. Entonces, por eso, hermano, necesitamos la hermenéutica. Y hay gente que no quiere entrar al seminario, hay gente que no se quiere preparar. ¿Por qué? Por esto. Y ellos muchas veces creen o están creyendo y enseñando lo que creen que está bien. O lo que le, le informaron o le enseñaron. Y muchas veces esa enseñanza viene mal. Y es por eso que nosotros muchas veces enseñamos mal en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque no estamos estudiando la palabra. Y sobre todo no estamos entendiendo, no estamos explicando y no estamos siendo claros. ¿Por qué? Porque no sabemos hermenéutica. ¿Por qué la hermenéutica? ¿Por qué la hermenéutica? O sea, en otras palabras, ¿por qué estudiar? ¿Cuál es la necesidad de la hermenéutica? Entre más cercano cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente están el autor y el lector, menos es la hermenéutica. ¿Qué quiere decir esto? Si usted habla hebreo, arameo y griego, si usted es judío, si usted conoce geográficamente los lugares donde fue escrita la Biblia o por donde pasó todos los sucesos que hay en la Biblia, no necesita mucho la hermenéutica. Pero para nosotros que estamos lejos, cultural, histórica, geográfica y lingüísticamente, para nosotros es de suma importancia el interpretar la Biblia y entenderla. ¿Por qué? Porque no somos judíos, no hablamos hebreo, no hablamos griego, mucho menos arameo, y no conocemos los lugares donde sucedieron los sucesos de la Biblia. Entonces, esa es la necesidad, hermano querido, de la hermenéutica. Esa es la necesidad. Porque lingüísticamente, geográficamente, culturalmente, históricamente estamos lejos. Por eso es necesaria la hermenéutica. ¿Para qué la hermenéutica? Ahora, hemos aprendido el por qué. Porque la necesitamos. Ahora, ¿para qué la necesitamos? ¿Para qué la necesitamos? El propósito inmediato de la hermenéutica es entender lo que leemos. Y acá, en 1 Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tenés que utilizar la hermenéutica. ¿Por qué? Porque vas a cuidar la doctrina. Y le encarga la doctrina. Y para enseñar la sana doctrina, yo tengo que saber la Biblia. Para enseñar la sana doctrina, yo tengo que saber la Biblia. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, vas a tener cuidado de la doctrina. Pero para tener cuidado, él tenía que saber hermenéutica, tenía que saber interpretar. Entonces, ¿por qué la hermenéutica? Por su necesidad. ¿Para qué la hermenéutica? ¿Cuál es su propósito? Para entender lo que leemos.
Eso fue lo que avanzamos el día lunes. Ahora vamos. Principios de interpretación. Principios de interpretación. Solo la Biblia es infalible. La iglesia no es infalible. Nuestros teólogos no son infalibles. Los apóstoles, los profetas favoritos no son infalibles. Nosotros no somos infalibles. Estos hechos requieren humanidad. Estos hechos requieren humildad en el intérprete. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, toda interpretación, toda enseñanza puede haber errores. Por eso les decía que todo mundo puede interpretar la Biblia, pero no toda interpretación es correcta. Yo puedo interpretar a mi manera, a lo que yo creo. Por ejemplo, el tema de la salvación. El tema de la salvación es un tema bastante doctrinal, es un tema teológico que nunca se van a poner de acuerdo. Porque los calvinistas defienden su teoría. Los wesleyanos arminianos defienden su teoría. Entonces, para interpretar la Biblia se requiere humildad. La única infalible es la Biblia. La única infalible es la palabra de Dios. Yo puedo estar equivocado. Yo puedo enseñar tal vez mal en algunas cosas, porque no soy infalible. Soy humano, me equivoco. Entonces, como les digo siempre, no nos quedemos con lo que le estoy enseñando, porque yo también recibí y aún sigo estudiando. ¿Sabían que yo sigo estudiando? En este año, Dios permita que termine mi maestría en teología. Me faltan 5 materias, hasta noviembre tengo que terminar, octubre más o menos. Sigo estudiando, estoy aprendiendo. ¿Entiende? Entonces, solo la Biblia es infalible. No somos los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. No, yo soy el mejor intérprete. Yo soy el mejor que hago los textos. Aunque no aceptamos las tradiciones de la iglesia como infalible, respetamos los trabajos de nuestros padres de la fe. Por eso leemos buenos comentarios o sermones para ver lo que nuestros antepasados que la fe dijeron acerca del mismo texto que estamos estudiando. Hermano, no somos los únicos. Yo no soy el único que enseño hermenéutica. Yo acá, para hacer el texto, he tenido que estudiar hermenéutica. Hermenéutica aplicada con el doctor Cayalo, hermenéutica con la HCU, donde estoy estudiando actualmente, doctor Escobar, Moisés Chávez, Javier Martínez, Fernando Alexis Jiménez, docentes de hermenéutica. Y ellos tuvieron que aprender de otros. Hermano, así que no somos los únicos, ni los primeros, ni los mejores intérpretes. La Biblia interpreta la Biblia. Oh, esto es lindo. Yo no interpreto nada. La Biblia interpreta la Biblia. La interpretación
de un pasaje tiene que concordar con el cuerpo de doctrina enseñando en toda la Biblia. Presupone una unidad de mensaje en toda la Biblia basada en la inspiración divina. Es importante reconocer la progresión histórica de la Biblia en la aplicación de este principio para no forzar que los textos anteriores digan lo que los textos posteriores revelen o revelan y para sostener que algo es un principio bíblico. Yo tengo que leer antes y después para poder entender lo de en medio. Antes y después para poder entender lo de en medio. Muchas veces nosotros leemos un solo pasaje y no leemos el antes ni después, el por qué Jesús lo dijo o por qué cierto discípulo lo dijo. Y no leemos el contexto de la historia. Y la hermenéutica se aplica en todos los aspectos. Cuando hay un chisme en el colegio o en la familia, vienen y te cuentan solamente el pedazo, ¿no? Y nosotros sacamos nuestras conclusiones. Pero nunca preguntamos a la otra parte, qué pasó después, qué pasó antes, para que suceda ese episodio. Y uno de los conflictos grandes que ha pasado en la palabra es que muchos teólogos, muchos pastores, no leemos. Muchos cristianos no leemos. El contexto es primordial. Si una interpretación era imposible con el contexto original, todavía será imposible hoy. Hermanos, el contexto es primordial. A ver, en la palabra hay una mala interpretación cuando Pablo dice, calle, la mujer calla en la congregación. Solamente hay muchos que no están de acuerdo con que la mujer enseñe, que la mujer sea pastora. Utilizan ese texto, ese pedacito. El apóstol Pablo dijo que la mujer calla en la congregación, pero no dijo adelante. No leyó el contexto. ¿Qué estaba pasando? A ver, alguien que me pueda decir esa parte. ¿Se acuerdan del texto? ¿Se acuerdan de esa historia? Anoten, primera tarea. Explicar el contexto de la mujer calle en la congregación. Primera tarea. Entonces, el contexto, hermano, es primordial. Les decía que muchas veces nosotros leemos solamente lo de en medio, pero no leemos.
No leemos el antes. Debemos interpretar con dependencia del Espíritu Santo para que la edificación del pueblo de Dios y para la gloria de Dios. Al interpretar la Biblia o a sacar conclusiones, yo debo de hacerlo con dependencia del Espíritu Santo. No puedo hacerlo solo. Hay otras motivaciones que debemos evitar, como por ejemplo, demostrar que somos hábiles. Hay mucha gente que estudia teología o estudia la palabra para pelear. ¿Usted sabía eso? Hay gente que estudia la palabra, la Biblia para pelear. Hay muchos que utilizan la Biblia para sus ganancias económicas. Por eso le decía al inicio, hay muchos que tienen eh, sus movimientos religiosos, sus iglesias. Hay muchas sectas, muchas iglesias independientes que no quieren afiliarse con nadie. ¿El por qué es eso? Porque estudiar no para glorificar a Dios, no para la edificación de la iglesia, sino por sus propias motivaciones, para sus propias motivaciones. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta a lo que hemos avanzado? Los escucho, hermano. Pastor, ¿cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis? La hermenéutica es el arte de interpretar, de esclarecer. Y la exégesis es sacar lo que dice el texto. Exégesis y exégesis, hay dos. El exégesis es sacar lo que dice el texto, extraer. Le preguntamos al texto, ¿qué dice el texto? ¿Cómo dice? ¿Qué fue? ¿Sabe qué? Para hacer los sermones hay que hablar con el texto, hay que hablar con la Biblia. Usted en la hermenéutica está investigando esta palabra, cizaña. ¿Qué significa cizaña? Empieza a googlear, en buscar diccionarios bíblicos. Está en el idioma original, en el griego original, cizaña. Va al contexto. ¿Qué dijo Jesús cuando dijo la cizaña y el trigo? Está haciendo hermenéutica. Y exégesis le está preguntando al texto, ¿qué es la cizaña? ¿Qué me enseña a mí la cizaña? ¿Qué me está enseñando? ¿Qué me quiere decir a mí? Está dialogando con el texto. Casi van de la mano, pero hay una pequeña, alguna es interpretar y el otro es sacar lo que dice el texto. ¿Alguien más? Ahora vamos, maneras de interpretar y predicar. Maneras de interpretar y predicar. Número uno, alegóricamente. Básicamente no tiene límites, sino que permite que el texto pueda enseñar lo que el predicador quiera. En manos de un predicador responsable, la predicación es sólida.
La primera manera de interpretar y predicar es de forma alegórica. ¿Qué quiere decir alegórica? ¿Alguien que me pueda decir qué significa alegórica? Básicamente no tiene límites, sino que permite que el texto pueda enseñar lo que el predicador quiera. En manos de un predicador responsable, la predicación es sólida. Luego me dicen que es alegórica. El segundo, moralmente. ¿Ay, Rudy? De alegórica es cuando uno utiliza algún símbolo o algo así, pastor. No entiendo más o menos, creo que eso. Belleza. ¿Quién enseñó de muchas maneras? Jesús, ¿no? Utilizaba de forma alegórica muchas de sus parábolas. Moralmente, el texto contiene un ejemplo bueno o malo para nosotros. Brinca rápidamente a la explicación moral. En manos de un predicador responsable, todo lo que dice es bíblico. El problema muchas veces no es con lo que se dice, sino lo que se omite. Los sermones pueden omitir a Cristo, la gracia y la fe. Muchas veces hay sermones que no hablan de Cristo. Hay sermones que no hablan de fe. Hay muchas veces que no hablan de gracia. Hay sermones que no hablan de la salvación. Hay sermones que no hablan de pecado. Hay sermones que no hablan del arrepentimiento, porque todo es moral. Y no es malo. Pero en las manos de un buen predicador, lo hace bíblico. ¿No? Robar es malo. Matar es malo. Y todo lo hace moralmente, ¿no? Pero si no pone base bíblica, ahí estamos fallando. Estamos entendiendo maneras de interpretar y predicar. Número uno, alegóricamente, usar símbolos, ilustraciones, moralmente. Muchas veces se convierte en malo cuando no utilizamos citas bíblicas. Luego viene la tercera, históricamente o tipológicamente. El texto puede tener enseñanza moral, pero en una forma u otra señala a Cristo, el predicador responsable de la lección moral, pero hay que hacerlo a la luz de Cristo. ¿Sabe qué? Muchas veces contamos la historia. Y el rey David, y empezamos a contar la historia. Hablamos de Salomón, la contamos la historia de Salomón, históricamente. Pero siempre tiene que hablar de Cristo. Porque no estamos predicando a Salomón. Y aquí otro problema. Pocos son los sermones cristocéntricos. Pocos son los sermones cristocéntricos. Más son los sermones de forma tipológicamente o históricamente. Hablamos de Jonás, hablamos de Pablo, hablamos de David, pero poco hablamos de Cristo. Entonces, si usted va a predicar un sermón o interpretar y predicar un sermón histórico o tipológico de representar a un personaje bíblico, ya sea el rey David, pero también tiene que terminar
con Cristo. Tiene que hablar de Cristo. Entonces hay tres maneras de interpretar: alegóricamente, moralmente, históricamente. Muchas veces les decía, hablamos de forma alegórica. El texto nos lleva a hacer lo que no, a imaginarnos. Pero muchas veces no hablamos de Cristo. En lo moral, lo mismo. Hablamos lo que está pasando en el día y ponemos ejemplos y todo. Pero muchas veces no hablamos de Cristo, no hablamos de la gracia, no hablamos de la fe, no hablamos de la salvación, no hablamos del pecado, no hablamos de la arrepentimiento. Y lo último, lo mismo. Podemos contar la historia del rey David de principio a fin, de memoria. Pero no hablamos de Cristo. Y nuestros sermones tienen que siempre hablar de Cristo. Tiene que ser cristocéntrico. Principios generales para todos los géneros literarios. Establecer firmemente tres principios para una sana hermenéutica bíblica. Establecer tres principios para una sana hermenéutica bíblica. El principio gramatical, el principio histórico y el principio teológico. Para hacer una hermenéutica bíblica sana, para hacer el estudio ya, tenemos que tomar en cuenta tres principios: el gramatical, el histórico y el teológico. Este es el orden natural de la exégesis bíblica, de manera que vamos a considerar las reglas hermenéuticas en este orden. Primero debemos tener en cuenta principios para el análisis gramatical, que nos proveen el sentido natural del texto. Es decir, ¿qué dice el pasaje que estamos estudiando? Tengo problemitas, se me quiere cortar la luz. Establecer firmemente tres principios para una sana hermenéutica bíblica: gramatical, histórico y teológico. Lo primero es considerar o tener en cuenta principios para el análisis gramatical. ¿Qué nos provee el sentido natural del texto? Es decir, ¿qué dice el pasaje que estamos estudiando? Eso es lo gramatical. ¿Qué quiere decir el pasaje? En segundo lugar, es importante entender el contexto que estamos estudiando. El contexto en el que fue dado cada pasaje de la Escritura para así hallar un sentido para la audiencia original. Es decir, ¿qué significa el texto? Y en tercer lugar, conectamos cada pasaje con el resto de la Escritura para entonces llegar al sentido teológico del texto. Es decir, ¿qué implicaciones tiene la Biblia para los hombres de todos los tiempos? Hermanos, para hacer una sana hermenéutica bíblica, tenemos que tener en cuenta estas tres partes que son importantes, estos tres principios: lo gramatical,
¿Qué nos quiere decir el texto? Y luego el histórico, el contexto, para poder entender. Y por último, el teológico, conectar con otros pasajes bíblicos para dar las aplicaciones para los hombres. Entonces, hermanos, establecer firmemente 3 principios para una sana doctrina o para la sana hermenéutica: lo gramatical, el histórico y el teológico. Estamos leyendo la palabra, lo gramatical. ¿Quién nos provee el sentido natural del texto? Y luego el segundo, el contexto o la parte histórica. ¿Por qué lo dijo? ¿A quién le dijo? Si nosotros no conocemos la historia, no vamos a entender lo que estamos leyendo. Ahora, en lo gramatical, aplique la gramática. ¿Qué quiere decir esto? En el principio gramatical, investigue el significado de las palabras en su idioma original. Eso quiere decir, estos 3 principios, gramatical, histórico y teológico. Número 1, gramatical, investigar el significado de las palabras en su idioma original. Hermanos, es importante que en nuestra biblioteca, tengamos Biblias de diferentes versiones. Es importante que en nuestra biblioteca tengamos diccionario bíblico, comentarios bíblicos. Es importante que en nuestra biblioteca tengamos un diccionario griego. Hoy en línea, por ejemplo, yo puedo dar algunas herramientas. La Biblia interlineal. Hay una Biblia que se llama Biblia interlineal, que está en español, en castellano, al otro lado está en griego. Así, y usted va comparando. También hay hoy Word 6, es gratuito. Logo 7, que se paga. Hay Bibliar, algo por ahí. Es gratis online. Y hay un montón de aplicaciones que usted puede bajarse. Pero la Biblia interlineal, hermanos, es la más recomendable. Entonces, para hacer una buena hermenéutica bíblica, ya vamos entrando, ya vamos entrando en materia. Primero que tenemos que hacer es aplicar la gramática. Investigue el significado de las palabras en su idioma original. Otra pregunta, ¿qué idioma hablaba Jesús? El arameo. ¿Alguien más? ¿Qué idioma hablaba Jesús?
No era el hebreo, porque si él era hebreo. El hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? ¿El Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? En griego. Entonces, las palabras que hay en el Nuevo Testamento en griego, Jesús no lo dijo en griego, lo dijo en hebreo. Investigar las palabras en hebreo. Por ejemplo, Jesús no dijo, yo soy el alfa y la omega, porque ahí está en el Nuevo Testamento, yo soy el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin. Jesús dijo, yo soy la Aleph y yo soy la Tac, que es el principio y el final, pero lo dijo en el idioma hebreo, en el, en el idioma hebreo. No dijo yo soy el alfa y el omega, pero lo han interpretado al griego, yo soy el alfa y el omega. Jesús dijo yo soy la Aleph, la primera vocal del abecedario y la última letra del abecedario, la Aleph y la Ta. Hermano, por eso, para tener una hermenéutica bíblica sana, lo primero que tenemos que hacer es investigar el idioma original. Por eso les decía, en nuestra biblioteca como estudiantes de teología, yo les animo a que tengamos Biblia de diferentes versiones. Yo en este momento acá en mi biblioteca de la casa tengo la Biblia Pastoral Latinoamericana. Tengo la nueva versión internacional. Tengo la RB, la Reina Valera que utilizamos. Tengo otras versiones más. Y ahí tengo que, para hacer un estudio, tengo que comparar esta palabra, no la entiendo, pero me voy a la nueva versión internacional que es más lenguaje actual, está distinta. Al lenguaje sencillo, más fácil. No cambia el significado, lo que cambia son las palabras. Y le doy un ejemplo. Hace muchos años estaban traduciendo la Biblia en diferentes idiomas originarios. Esto fue en México. Llegaron a un pueblo indígena, un pueblo nativo en México, y el traductor estaba traduciendo la Biblia a su idioma original. Y para el judío, el pan es el alimento principal. Por eso Jesús lo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué lo dijo el pan de vida? Porque estaba en primer lugar en Israel. Porque ya el pan es el alimento. Pero en México, en esta cultura, el traductor no podía decir yo soy el pan de vida cuando llegó a esa parte. ¿Por qué no podía decir Jesús es el pan de vida? Porque para ellos el pan de vida no es la comida principal. El pan está como en segundo o en tercer lugar, es más, ni lo comen el pan. ¿Qué es la comida en México? La tortilla. Entonces, este
traductor le puso, yo soy la tortilla de la vida. ¿Qué cambió? ¿El significado o las palabras? La palabra nomás, pastor. Sigue siendo el mismo significado. Yo soy el pan de vida, está en primer lugar en el mundo judío, y en México yo soy la tortilla de la vida, sigue siendo en primer lugar. Hermano, se me está yendo la luz. Creo que lo están notando, ¿no? Yo vivo, Está parpadeando sí, la luz, pastor. ya, yo vivo por acá, por los suburbios, pero me conocen. Lo dejamos, hermanos, hasta aquí, por favor. Se me está cortando la luz y está bastante complicado. Ya, pastor.